Hoy seguimos escuchando la palabra de Dios. Tal vez no tienes tiempo para sentarte a leer la Biblia, pero sí puedes escucharla y permitir que Dios hable a tu vida mientras continúas tu día. Hoy comenzamos una nueva lectura, parte 1, caminando juntos por el Salmo 22, versículos del 1 al 15, Proverbios 22, versículos del 1 al 16, y el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 17. Este estudio está dividido en dos partes porque los salmos y los proverbios son extensos y contienen una riqueza espiritual profunda que merece ser escuchada con calma y atención. El Salmo 22 es un salmo profético. Fue escrito por David, pero apunta más allá de su propia experiencia. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con este clamor, Jesús conecta su sufrimiento con la Escritura y cumple lo que había sido anunciado. En Proverbios 22 escucharemos una sabiduría que ordena la vida desde lo práctico y desde el corazón. Y en Lucas capítulo 10 veremos a Jesús enviando a sus discípulos, afirmando su llamado y mostrando cómo el reino de Dios se manifiesta. Escuchemos con atención, porque cuando Dios habla, la Escritura se conecta, la verdad se revela y el propósito se afirma. Salmo 22, versículos del 1 al 15. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En el Salmo 22 escuchamos un clamor profundo que nace del dolor y de la angustia, un clamor que no oculta el sufrimiento, pero que se dirige directamente a Dios. En lo personal, hubo un versículo que hizo eco en mi corazón. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras expresan el sentir de un corazón que sufre, pero que aún en medio del silencio sigue clamando a Dios. Y es desde ese clamor que ahora pasamos a Proverbios 22, donde la sabiduría nos guía, nos instruye y nos recuerda cómo caminar con entendimiento delante de Jehová. Proverbios, capítulo 22, versículos del 1 al 16. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará.
El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentarse, y el que da al rico, ciertamente se empobrecerá. En Proverbios 22 escuchamos una sabiduría que forma el carácter y orienta la vida desde temprano. Una instrucción que mira el corazón, el camino y la permanencia en el tiempo. En lo personal, hubo un versículo que hizo eco en mi corazón. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estas palabras nos recuerdan que la formación verdadera deja huella, que la enseñanza correcta produce fruto y que el camino aprendido permanece. Y es desde esa instrucción que ahora pasamos a Lucas capítulo 10, donde Jesús envía a sus discípulos, los forma en la obediencia y los introduce en la obra del reino de Dios. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 16. Misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Permaneced en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras se han hecho, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón en el juicio que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hoy la palabra nos llevó por un recorrido profundo y revelador. En el Salmo 22 escuchamos un clamor que nace del dolor, pero que no deja de dirigirse a Dios. En Proverbios 22 fuimos instruidos en el camino que forma el carácter y deja una huella duradera en la vida. Y en Lucas capítulo 10 vimos a Jesús enviando a sus discípulos, confiándoles una misión clara y afirmando la cercanía del reino de Dios. En lo personal, hubo un versículo que hizo eco en mi corazón. Dice así: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estas palabras nos recuerdan que el reino de Dios no es solo anunciado, sino manifestado, y que donde Jesús envía, también respalda la obra con su poder. Si esta palabra habló a tu vida, escribe en los comentarios qué versículo te habló hoy a ti. Seguimos caminando juntos, escuchando la voz de Dios.
Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que necesita una palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te llene de paz.